Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo te voy a hablar de estas cositas tan pequeñas que casi ni se enfocan. A ver... Así. Pero aún siendo tan pequeñas tienen un montón de escritas encima que casi nadie sabe lo que son. Va a ser un vídeo simplificado en el sentido de que va a ser simple de entender, pero a la vez no simplificado porque voy a decírtelo todo. Por lo menos voy a decirte las cosas fundamentales para elegir una tarjeta que sea adecuada al dron que tienes. Ni demasiado cara que no vas a disfrutar de ella, ni demasiado barata que te estropee lo que grabas o incluso que el dron te la rechace. A saber dónde ha ido. Vamos a empezar cogiendo una micro SD y vamos a leer lo que pone encima. SanDisk Extreme 64 GB U3A2 micro SD XT-V31. Pues para descifrarla, ningún sitio es mejor que la web de la SD Association, sdcard.org. Lamentablemente la página solo es en inglés o en japonés, así que habrá que leerla en inglés y traducirla, o si quieres te la puedo leer en japonés. Eso de memory card una bueno, mejor no. Bueno, antes de ver las especificaciones vamos a ver los formatos más comunes, que son la SD y la micro SD. Las SD normalmente se usan para cámaras de foto y las micro SD se usan normalmente para cámaras más portátiles, cámaras deportivas y drones. Claramente hay que comprar una tarjeta adecuada que entre físicamente en tu dispositivo. No puedes poner una de estas en un dron porque no cabe. Pero sí que normalmente se puede usar una micro SD en una cámara, por ejemplo, que tiene ranura para SD normal, simplemente con un adaptador como estos. El único consejo que puedo dar es que el adaptador sea compatible con la micro SD y con el dispositivo. Si no, la tarjeta podría no funcionar o funcionar más lenta de lo que debería. Yo de hecho solo utilizo micro SDs porque son compatibles con más dispositivos y porque también de esta forma gasto los contactos estos del adaptador y no de la micro SD, que es donde van los datos. Porque se sabe que con el uso, al extraer y meter la tarjeta muchas veces en el dispositivo, se pueden estropear. Así que micro SD dentro del adaptador y usar siempre el adaptador también cuando tenemos que insertar la tarjeta en el ordenador. Con que el adaptador sea el adecuado a la tecnología de la micro SD y del dispositivo, entre usar una tarjeta SD o una micro SD con adaptador no cambia nada. No hay pérdida de velocidad de lectura o de escritura y mucho menos de datos. Si entramos en la sección Consumers de la página sdcard.org y vamos a About SD Memory Card Choices, tenemos aquí una imagen de una tarjeta gigante con todas las escritas que se encuentran normalmente en una tarjeta, sea esa una SD o una micro SD. En el número 1 pone SDXC. Como podemos ver aquí, corresponden a la compatibilidad y a la capacidad de la tarjeta. Las primeras tarjetas SD como esta, por ejemplo, tenían una capacidad de hasta 2 GB. Las siguientes, las SDHC, tenían una capacidad de entre 2 GB y 32 GB, como esta, por ejemplo. Las tarjetas SDXC tienen una capacidad de entre 32 GB y hasta 2 teras, como por ejemplo esta. Las SDUC tienen una capacidad de entre 2 teras y 128 teras. ¿Y qué capacidad me tengo que comprar? Pues esta es una pregunta muy común en las redes sociales y la respuesta está en el manual del dron. En el caso de un Mavic 2 Pro, por ejemplo, en las especificaciones se pone tarjetas SD compatibles, micro SD, ya te dice el formato, no valen las SD, compatible con tarjetas micro SD
con capacidad de hasta 128 GB. Naturalmente, cuanta más capacidad tenga la tarjeta, más fotos y vídeos puedes grabar en ella, pero es aconsejable no usar tarjetas de mucha capacidad, sobre todo si trabajas con ellas y no tienes que hacer metrajes muy largos, porque claramente si se te estropea o pierdes una tarjeta de 64 GB y esa está llena, pierdes mucho menos metraje que con una de 128. Yo creo que 64 GB es lo justo para las clásicas 3 baterías que tienen los drones para vídeos en 4K. Si tienes más baterías tendrás que acordarte de cambiarlas. Claramente en estos casos habrá que comprar varias o llevarte un ordenador para descargarlas, pero creo que es lo mejor que puedes hacer. Antes de pasar a la siguiente característica, vamos a esta sección de aquí: SD, SDHC, SDXC and SDUC card Capacities Choices. En esta página podemos ver la compatibilidad de las tarjetas con los dispositivos. Normalmente un dispositivo admite todas las tarjetas de generaciones anteriores, pero no las posteriores. Por ejemplo, si el dispositivo es SDXC, admitirá tarjetas de tipo SDXC, SDHC y SD normales, pero no las SDUC, que son de una generación posterior. Volvemos a la página anterior y vamos a ver la segunda característica. Esta se indica con los números 1, 2 y 3 y es el tipo de interfaz del bus UHS. El número 1 indica el bus UHS de tipo 1, el número 2 el de tipo 2 y el número 3 del tipo 3. Un bus claramente no es un autobús, sino un sistema digital de transferencia de datos. Como nos dicen aquí, un bus UHS es ideal para secuencias de fotos de gran tamaño. La escrita Express o X en la tarjeta indica el interfaz PCI Express y NVMe. Para verlo mejor, vamos a Bus Interface Speed Standards for Large Size Data Transfer. Y aquí vemos un esquema que resume un poco cómo va esta cosa del UHS o del PCI Express. El esquema se divide en tarjetas de memoria SD y tarjetas de memoria SD Express. Aquí arriba vemos la disposición de los pines y vemos que a partir de UHS 2 y UHS 3 hay una doble fila de pines, mientras que a partir de la PCI Express Generation 3x2 tienen 3 filas de pines. Esta es una forma también de reconocerlas. Y aquí tenemos la interfaz UHS 1 que tiene una velocidad de escritura de 104 MB por segundo, la UHS 2 que tiene una velocidad de 312 MB por segundo, la UHS 3 de 624 MB por segundo, la PCI Express Generation 341 de 985 MB por segundo, la generación 4x2 de 1970 MB por segundo y la generación 4x2 de 3940 MB por segundo. Claramente, cuanto más alta es la velocidad de escritura, más rápido se escriben los datos en la tarjeta. Y esto es ideal para grabar archivos de grandes dimensiones en poco tiempo. Pero vamos a ver lo que pone debajo, que es bastante importante. Todas las tarjetas de alta velocidad pueden ser usadas en dispositivos UHS 1, UHS 2, UHS 3 y SD Express, o sea que todos los formatos son compatibles con todos. Sin embargo, las mejores prestaciones se obtienen si el tipo de dispositivo y el tipo de tarjeta concordan. Es decir, es mejor si el tipo de dispositivo es UHS 1 y la tarjeta es UHS 1, por ejemplo.
ejemplo. Con lo cual vamos de nuevo a nuestro manual del dron y vemos cuál es el bus compatible. En este caso para el Mavic 2 es UHS-1. Volvemos de nuevo a About SD Memory Card Choices. Vemos la característica número 4. Esta está indicada con varios símbolos, este C10, U1 y V10. Estos son los estándares de las clases de velocidad para grabar vídeos. Se dividen en tres tipos. El primero y el más antiguo es Speed Class, que se indican con una C con un numerito dentro. Y son C2, C4, C6 y C10. La segunda es la clase de velocidad UHS, indicada con U1 o U3. Y la tercera es la clase de velocidad para vídeo, indicada con V6, V10, V30, V60, V90. Para ver lo que significan, vamos a la sección Speed Class Standards for Video Recording. Aquí vemos una tabla que es un poco un resumen. Las de clase C son las, digamos, de primera generación y tienen velocidades de grabación de datos, o sea, de escritura, de 2 MB por segundo la C2, de 4 MB por segundo la C4, de 6 MB por segundo la C6 y de 10 MB por segundo la C10. La siguiente generación es la indicada por U y son tarjetas que tienen velocidad de 10 MB por segundo, las U1, y de 30 MB por segundo, las U3. La tercera generación se indica con una V y está optimizada para los vídeos. V es Video Speed Class. Son tarjetas con una velocidad de 6 MB por segundo, las V6, de 10 las V10, de 30 las V30, de 60 las V60 y de 90 las V90. Y esta es la velocidad mínima de escritura. ¿Cómo elegimos qué velocidad tiene que tener nuestra tarjeta? Pues viendo el manual del dron. Para un Mavic 2 nos dicen clase 3. En este caso supongo que se refieran a una U3. Pero como vemos aquí, las tarjetas de hasta C10, U1 o V10 son para vídeos de calidad estándar. Las U3 y V30 son para vídeos en Full HD. Para 4K se necesitan de 6 MB por segundo hasta 60 MB por segundo y para 8K se necesitan de 30 MB por segundo hasta 90 MB por segundo. Entonces, según el tipo de grabación que vamos a hacer, que sea HD normal, Full HD, 4K u 8K, tenemos que elegir una tarjeta que tenga una velocidad adecuada. Para ver si efectivamente la velocidad es adecuada, vamos a ver en el manual un dato muy importante, que es la tasa de bits máxima de almacenamiento de vídeo. El Mavic 2 tiene 100 megabits por segundo, y digo megabits con la B minúscula y no megabytes con la B mayúscula. Entonces, para saber la velocidad de escritura del dron hay que dividir los bits por 8, porque un byte es igual a 8 bits. Y por ejemplo, 100 dividido por 8 son 12,5 megabytes. Por eso se recomienda como mínimo una U3, porque la velocidad mínima de escritura de una U1, por ejemplo, es de 10 megabytes por segundo, con lo cual hay que coger la superior. Otra vez volvemos a About SD Memory Card Choices y vemos la quinta y última característica, indicada con las letras A1 o A2. Estas letras indican las prestaciones en el manejo de las apps en los móviles, con lo cual nos interesan mucho menos. Probablemente te pueden interesar si usas la misma tarjeta para varios dispositivos, por ejemplo para el dron y para el móvil. Pero vamos, esto si quieres lo puedes profundizar tú mismo en Application Performance Class for Running Smartphone Apps. Además de esto, puede haber otras características en una tarjeta SD. Se puede encontrar un número como 1000 por o 2000 por. Estos números indican la velocidad relativa de lectura de la tarjeta. ¿Y a qué es relativa
relativa a esta velocidad? Pues a un clásico CD que tenía una velocidad de 50 kilobytes por segundo, con lo cual 2000 por ejemplo serían 300 megabytes. Esta característica no nos interesa tanto como la velocidad de escritura, pero es interesante para saber cuánto es la velocidad de transferencia de datos al ordenador. ¿Y qué pasa si me compro una tarjeta más lenta o una tarjeta más rápida de la que necesito? Bueno, normalmente si la tarjeta es compatible, si es más rápida no pasa absolutamente nada. Lo único es que vas a pagar a lo mejor mucho más para no disfrutar de toda la velocidad a la que puede llegar la tarjeta. Pero por otro lado puede ser más compatible con dispositivos en el futuro. El problema es si la tarjeta es más lenta de lo que necesitas. El riesgo es que el dispositivo te diga directamente que la tarjeta es demasiado lenta o que grabe igualmente pero grabe a saltos, por lo cual te arriesgas a tirar todas las grabaciones que has hecho. Lo mejor es tener una tarjeta que sea justa para el dispositivo que tienes. ¿Y cómo lo sabes? Pues repito, leyendo el manual y viendo las sugerencias de la marca. DJI, por ejemplo, recomienda siempre la SanDisk Extreme o Extreme Pro. De todos modos, también otras marcas como Samsung, Kingston o PNY, por ejemplo, son bastante buenas. Lo importante es que sean de marca y no marca blanca, que tengan escritas todas las características que se necesitan y que se compren en sitios o páginas web fiables. Una tarjeta mala o falsa puede no tener las características que se necesitan y arruinarte todo lo grabado. Recuerdo en este sentido que las gangas no existen. Si quieres un producto válido, te tienes que gastar un poquito más y sobre todo confrontar los precios en varios sitios para el mismo producto. Además de las tarjetas, merece comprarse un tarjetero. Yo, por ejemplo, uso este que es el Flashwave Turtle, que es muy finito y te permite llevar 10 tarjetas. Normalmente pongo las vacías por un lado y las llenas por otro. Simplemente se insertan y se quedan muy bien encajadas y protegidas. Cuando lo compré hace años, creo que costaba menos de 10 euros. Seguramente te habrás fijado que cuando vas a ver una grabación larga, el dron la ha dividido en dos o más partes. Esto es debido al file system de la tarjeta SD, que admite hasta un máximo de 4,2 terabytes por celda. En este caso no pierdes ni un segundo de grabación, no es absolutamente ningún problema del dron y no hay que preocuparse. Y por último, dos consejos y un truco. El primer consejo es de acordarse siempre de vaciar la tarjeta y de ponerla dentro del dron. Muchas veces me ha pasado de llegar a un sitio y de no tener la tarjeta en el dron. El Mavic 2 Pro, por ejemplo, tiene memoria interna, pero vale para muy poco. También hay que acordarse de vaciarla. El segundo consejo es de tener varias tarjetas. Dos por lo menos, de manera que si falla una tienes otra y más si es posible. Otra cosa que se puede hacer si se termina la tarjeta y en otro dispositivo, por ejemplo en el móvil, tienes una tarjeta SD compatible, puedes usarla. Y ahora el truco que uso yo para no olvidarme de tener la tarjeta SD dentro del dron. En los dispositivos que tienen algo para tapar la ranura de la micro SD, cuando la SD no está insertada, dejo la tapa abierta. Esto es como una especie de remove before flight y me recuerda que la tarjeta no está dentro. Normalmente es algo visible. Y si el dispositivo no tiene tapa, igual pongo una pegatina que me dice que la tarjeta no está insertada. Ahora vamos a insertar en el dron diferentes tipos de tarjeta y a ver qué nos dice. Vamos a insertar primero una tarjeta mala que no tiene ni marca y esta es una micro SD de 2 GB. Encendemos y nos dice inmediatamente que la velocidad de escritura de la tarjeta SD no es suficiente.
Apagamos, cambiamos la tarjeta, esta vez ponemos una SanDisk Extreme Pro, encendemos el dron e inmediatamente vemos que no nos dice absolutamente nada, o sea que está todo bien y la tarjeta vale para ser utilizada con este dron. Nada más, si este vídeo te ha gustado déjame un me gusta, si además te ha parecido útil suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los siguientes. Si tienes algún truco más o algo que decirme déjame un comentario. Arrivederci.